Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Político de Taxco. Hoy, miércoles 22 de octubre del 2025. Vamos a hablar dos temas en esta ocasión. Uno que se refiere a las reformas constitucionales anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer informe de gobierno. Y por otra parte, el tema sobre el triunfo de la derecha en Bolivia. Una cosa que dolió mucho a los mexicanos y que bueno, pues ni modo, sí se dieron las cosas, pero no estamos muy contentos aquí en el Son Politicón, porque eso significa un retroceso. Y bueno, pues lo vamos a ver posteriormente. En cuanto a las reformas impulsadas en el régimen de la doctora Claudia Sheinbaum, cabe destacar la reforma al Poder Judicial y a la ley de telecomunicaciones. Pensión para Mujeres Bienestar 2025, que ya precisamente hoy, aquí en Taxco, se están entregando ya las tarjetas. Felicidades a las mujeres de 60 años que ya van a tener ese apoyo. Hay quienes dicen que eso no debería de ser. Fíjense, las mismas mexicanas dicen que para qué a unas sí y a otras no. Es que van jerarquizando a las mexicanas y los mexicanos, porque ya una mujer de 60 años ya no fácilmente va a ser contratada en una empresa o en cualquier otro trabajo. Ya no fácilmente va a poder encontrar un trabajo, pues siquiera medianamente remunerado, porque pues ya tiene una edad avanzada. También cabe destacar la reforma al Poder Judicial. Bueno, ya lo dijimos. Esto causó una polémica terrible, tremenda, no tanto porque se habló de los acordeones, que estaban ya preparados, no. Lo que pasa es que cada gente hizo su propio acordeón para escoger a los candidatos de su preferencia. Eso sí, se hizo. No son las mañas del PRI, del PAN, como siempre. Los priistas siempre amañados a ganar elecciones a través del fraude. El PAN hizo lo mismo. El único que no llegó con fraude, pues fue Fox, hay que reconocerlo. Pero Calderón cometió el gran fraude contra el actual expresidente Andrés Manuel López Obrador. La otra es la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. También causó gran revuelo porque la derecha decía que eso era militarizar a la Guardia Nacional. Claro, ellos querían que los delincuentes anduvieran libres, con toda libertad, robar, extorsionar, asaltar, secuestrar, porque por algo ha de ser. También hablamos de reforma al artículo segundo constitucional para reconocer a los pueblos indígenas y afroamericanos, estos pueblos, como sujetos de derecho público. Fíjense, tantos años, pero tantos años transcurrieron, ni el PRI ni el PAN reconocieron
a los pueblos indígenas y afromexicanos. Reforma los artículos 25, 27, 28 de la Constitución para revertir buena parte de la reforma del 2013 y recuperar a Pemex y CF como empresas del pueblo de México. Reforma el artículo 28 sobre el servicio de Internet de manera directa. Reforma los artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 en favor de la igualdad sustantiva de las mujeres, el derecho de una vida libre de violencia y la eliminación de la brecha salarial. Modificación al artículo 28 para garantizar los trenes operados por empresas públicas. Reforma al artículo 4 y 27 para garantizar los programas de bienestar como derechos sociales constitucionales. Reforma al artículo 123 para reconocer el derecho a la vivienda. Reforma al artículo 3, 4 y 73 para protección de cuidado animal en general. Qué bueno que esto se ha logrado. Reforma para desaparecer los organismos autónomos y crear órganos técnicos antimonopolio de telecomunicaciones. Qué bueno que también esto se hizo. Fortalecimiento de la inteligencia y la investigación para seguridad pública. Incorporación de la extorsión como delito grave. Qué bueno. Prohibición de vapeadores también, qué bueno. Protección de los maíces nativos y prohibición de la siembra del maíz transgénico. Modificación de los artículos 19 y 40 en materia de soberanía nacional, donde se declara que no se permitirán intervención, intromisión a cualquier otro acto desde el extranjero. Perfecto. Estamos apoyando desde luego estas reformas para evitar nepotismo y reelección en la sucesión inmediata a cargos de elección popular. Qué bueno, porque ya andan por ahí muchos frotándose las manos porque ya quieren otra vez ser los mismos de siempre, colocarse en las candidaturas. Reducción de trámites para evitar corrupción y fortalecer el desarrollo nacional. Muy bien, pues apoyamos desde luego el Son Politicón, el pueblo de México. Estamos totalmente de acuerdo en estas reformas para aquellos que dicen que la presidenta no ha hecho nada, absolutamente nada. Claro, no les gusta que se combata la corrupción, porque cuántos años, más de 30 años, vivieron de la corrupción, se enriquecieron de la corrupción, los partidos de derecha como el PAN, como el PRI, principalmente. Y ahora vamos a pasar a un acto triste, en caso del Son Politicón así lo ve, la jornada del 20 de octubre de 2025. Esto viene en el Correo Ilustrado. Dice, opina sobre el futuro de Bolivia tras la victoria de Paz Pereira. El triunfo electoral de Rodrigo Paz Pereira con 54.58% de la votación le permite ser el próximo presidente de Bolivia por 5 años. El espectro político del país andino será nada halagador para los sectores sociales que por 20 años apoyaron el poder presidencial al movimiento al socialismo. Entre sus siglas son el MAS. Sin embargo, no habrá gran temor en la población indígena para que continúe vigente la constitución política del Estado plurinacional de Bolivia al no tener mayoría en el Senado ni en la Cámara de Diputados.
Paz Pereira tendrá que negociar la gobernanza con las fuerzas del MAS, Movimiento al Socialismo, con el Congreso para no erradicar de tajo las políticas de bienestar social, para las amplias comunidades del campo que permitieron a Bolivia ser uno de los países promotores del progresismo en América Latina. Claro, hubo programas sociales, pero eso no le gusta a la derecha. No, dice, ese dinero que le dan a los pobres debe de ser como antes, dinero para los ricos, claro. La llegada de Paz Pereira al Ejecutivo será compleja, pues tendrá que lidiar con una crisis económica, inflación del 23%, pérdida en el valor de la moneda, escasez de reservas internacionales. El próximo gobierno no tardará en anunciar un ajuste fiscal y un recorte al gasto público. Empero, estará por verse si el demócrata cristiano Paz Pereira, en su lógica de reformista moderado, de capitalismo para todos. ¿Cuándo hemos visto que haya un modelo económico capitalista para todos? No, el modelo capitalista beneficia a unos cuantos. Se ha visto en la historia desde el capitalismo surgido allá en Inglaterra. Dará paso a la inversión extranjera en el gas y el litio, apertura irrestricta a la importación de combustibles. Claro, le va a abrir el paso a las empresas nacionales. Trump ha de estar feliz, contento, porque él es uno de los que va a invertir allá en Bolivia. Ese maldito gorila imperial ya quisiera apoderarse de todo América del Sur, de todo, más bien toda América Latina y el Caribe, incluyendo México. Pero aquí se va a topar con pared. Afortunadamente, los resultados de los pasados comicios llevaron a que Bolivia no ingresara al club de los neoliberales cercanos a la óptica estadounidense y que no sin problemas están gobernando en Argentina. Ese gato greñudo, Milei. En El Salvador, ¿quién? Bukele, gobierna Bukele. Y en Ecuador, ¿cómo se llama el presidente de Ecuador? Los que tienen como casi son dueños de Ecuador, como si fuera la finca de los... Daniel Noboa. Daniel Noboa, otro servidor, bueno, es mitad gringo y mitad mexicano, ¿no? Pero responde más a los intereses de los gringos imperialistas. Y de la persona que le dieron el premio Nobel de Venezuela, que prometió dar todo el petróleo a los gringos. También la otra traidora, uno fue Juan Guaidó me parece, sí. Y ahora la Corina, ¿Corina qué? Te doy. Ella es... Corina. María Corina Machado. Corina Machado, una mujer traidora. Que ya prometió todo el petróleo de Estados Unidos. Claro, pues ellos son los servidores que le ponen el tapete a Trump, se hincan ante Trump. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza tener en nuestro país a gentes como Juan Guaidó, a gentes como Noboa, a gentes como Corina Machado, que son entreguistas, que son traidoras a sus países? Así están las cosas, paisanas y paisanos. Bueno, pues, ni modo, ganó un descendiente de dictadores, un descendiente de abuelo, de bisabuelo, abuelo, de padres reaccionarios, tiranos, dictadores. Vamos a ver cómo le va a Bolivia. Yo lo siento también porque aquí en Tasco vino en una ocasión el doctor Lenin
José Crespo Lenin, José Lenin Crespo, y nos hicimos muy buenos amigos. Él fue embajador de Bolivia aquí en México, todavía con el gobierno de Evo Morales. Ni modo, aquí los errores, obviamente no hay que hacerlos a un lado, los errores de no haber dialogado adecuadamente con Luis Arce con Evo Morales, y ahora ahí están los resultados. Ahora perdieron no solamente Evo Morales y Luis Arce, sino hicieron perder al pueblo de Bolivia. Ni modo, paisanos de Bolivia, pero hagan frente, no se queden callados, no se queden inactivos, combatan, porque este gobierno no va a ser muy halagador. Efectivamente, se esperan cosas muy difíciles para Bolivia, desde el punto de vista económico, social, político, ideológico. Paisanas y paisanos, pues esos son mis comentarios de hoy, con un servidor, el profe Alanís, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muy bien, muchas gracias y nos veremos la próxima.